A continuación, Ecuador opina. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Ecuador opina, dirigido a la sociedad como un espacio de opinión y análisis de los problemas nacionales e internacionales, con la conducción de Santiago Cadena. Ecuador opina. Muy buenas noches, apreciados amigos. Un gusto nuevamente estar aquí con ustedes compartiendo el espacio Ecuador Opina. Esta noche cuento con la presencia de un muy cordial y destacado invitado, que es el doctor Luis García, gerente de proyectos de la Fundación Konrad Adenauer, con quien vamos a conversar a lo largo de estos 25-30 minutos de lo que es la Fundación Konrad Adenauer, cuál ha sido un poco su trayectoria aquí en el Ecuador y el enfoque que ellos tienen básicamente dedicado al desarrollo de la democracia, del fortalecimiento del sistema democrático, de partidos políticos y todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la ciudadanía y del fortalecimiento de las instituciones como tal. No sé si con esta introducción estoy medio equivocado, pero para eso está aquí el invitado, quien me corregirá, profesional en la materia y a quien yo le doy la cordial bienvenida. Pues muy buenas noches, Luis, un gusto tenerte en este espacio de Ecuador Opina en representación de la Fundación Konrad Adenauer. Muchísimas gracias, Santiago. Es un placer en realidad el poder compartir el espacio de hoy. Para nosotros es muy importante el poder conversar sobre lo que hace la Fundación, sobre quiénes somos y principalmente sobre qué hacemos en el país. Muchos se preguntarán qué hace una organización de origen alemán trabajando en el país, y pues bueno, queremos contarles un poco sobre cuál es el trabajo de la Fundación. Entonces, partiendo de eso, ¿quién era Konrad Adenauer? Porque el nombre es la Fundación Konrad Adenauer. ¿Quién era Konrad Adenauer? Bueno, primero toma el nombre en inspiración al trabajo que hizo Konrad Adenauer. Él fue el primer canciller alemán de la República Federal Alemana y él se le recuerda mucho por el proceso de tomar Alemania. Él fue quien toma, posterior a la Segunda Guerra Mundial, una Alemania destruida a nivel moral y además físicamente, digamos, y él asume este proceso de cómo levantar a Alemania nuevamente, lo que durante el tiempo y a través de los principios que la Fundación promueve, se constituye después lo que se conoce como el milagro alemán, es decir, cómo Alemania logra levantarse, constituirse nuevamente y genera una economía que además ayuda a redistribuir la riqueza, a generarla, y a través de estos procesos, valores que se encuentran también en el pueblo alemán, cómo se fue fortaleciendo sus procesos históricos. Esa economía que tú le acabas de mencionar, que incluso es parte de ese milagro, tiene un nombre, que incluso se lo acuña hasta ahora y se lo conoce hasta ahora. ¿Me lo recuerdas? Esto es la economía social del mercado. La economía social de mercado, correcto. Así es. Y esto es importante porque la economía social del mercado tiene algunos principios fundamentales, es decir, cree en la libre empresa, cree en la libertad, que se debe promover, que la riqueza en el sector privado pueda crecer en la mayor forma posible, pero además se cree que se tiene que redistribuir a través de ¿qué? De la solidaridad. Nosotros creemos en este principio fundamental, que solidariamente también hay que pensar en las personas que menos recursos y oportunidades han tenido, y a través, por ejemplo, del pago de impuestos, cómo se puede esto traducir en servicios u oportunidades para las personas. Es decir, no puede haber un mercado solamente salvaje, como se dice, a libre albedrío de la gente, sino que tiene que tener una visión social. Correcto, no hay como pensar en una libertad del mercado plena, claro, ¿cierto? Solo pensar en lo que se llama en la mano invisible que hablaba Adam Smith, ¿no es cierto? Hace falta que hayan unas limitantes para que esta riqueza no solamente sirva a quienes la están generando, sino también se pueda distribuir a las personas quienes necesiten ciertas oportunidades. Nosotros hablamos además de un principio importantísimo dentro de esto, que es la subsidiariedad. Y es decir, hay que entender el rol que tenemos todos dentro de la sociedad. Un poco lo resumiría yo en esta capacidad de ayudar a ayudarnos, ¿no es cierto? Es decir, yo hasta dónde como ciudadano tengo un compromiso con la sociedad y qué puedo hacer. Y además, asimismo, dejamos que el Estado pueda jugar la cancha que pueda hacerlo. Por ejemplo, un ciudadano, un vecino, puede estar preocupado de que el parque de la comunidad esté arreglado, se encuentre bien. Absolutamente. Ahora, si nosotros le pedimos a este ciudadano que construya un hospital, probablemente le estamos pidiendo algo que no está dentro de sus capacidades. Para esto está el Estado, para poder proporcionar salud pública. Pero también el ciudadano tiene sus obligaciones y sus deberes, los cuales debe cumplir para tener una sociedad más próspera y justa. Claro, entonces debe haber
según este modelo de economía llamado social de mercado, obviamente se cree en el mercado, se cree en la libre empresa, pero debidamente regulada y en la medida que cumple una función social. Tú anotaste ahí dos cosas bien interesantes y lo digo a manera solamente de coincidencia. A la semana pasada, con motivo del Congreso Eucarístico que está celebrándose actualmente aquí en Quito, el Congreso Eucarístico Internacional, tuve la presencia de un destacado sacerdote que hizo un pequeño resumen de lo que es la doctrina social de la Iglesia. Tú acabas ya en menos de 2 minutos de enunciar 2 principios básicos de la doctrina social de la Iglesia, que es la subsidiariedad y la solidaridad, ¿no? Y como centralidad de esto, la persona humana, ¿no? Es decir, no puede haber un mercado que no tenga como principio y como centro a la persona. Entonces, ya, me parece perfecto. Muy bien, continuando con el tema de lo que es la Fundación Adenauer, entonces, ¿qué otra actividad, qué otro principio es lo que alienta, incentiva el trabajo de ustedes? Es la responsabilidad. Y aquí tal vez voy a moverme un poco hacia el trabajo de la fundación. Perfecto, claro. Porque justamente nosotros creemos que hay que producir riqueza y hay que además a través de ciertos mecanismos del poderla distribuir hacia oportunidades a las personas que menos lo tienen. Pero parte de esto es quien ejerce la función pública lo haga con responsabilidad. Es decir, lo haga con eficiencia y pensando que su trabajo tiene que impactar en el bien común. Por eso nosotros hemos desarrollado, por ejemplo, un programa que me gustaría mucho comentarles, que es la Escuela de Presidentes. Con todo gusto. La Escuela de Presidentes es el esfuerzo de la Fundación Konrad Adenauer en profesionalizar la política. Nosotros identificamos actualmente que en el Ecuador hay una profunda crisis de partidos políticos. Difícilmente nosotros, bajo la concepción tradicional de partidos políticos, podemos identificar partidos que cumplan estas condiciones actualmente en el Ecuador. Hay obviamente sus honrosas excepciones, pero en su gran mayoría no existen. Por lo tanto, nosotros queremos impulsar liderazgos que conozcan de los diferentes necesidades que hay para el ejercicio de la función pública. Por ejemplo, nosotros en este programa de Escuela de Presidentes, que fue una alianza junto con CEPIL, desarrollamos en 4 meses un programa. ¿Una alianza con quién, perdón? Con CEPIL, es la Corporación para el Desarrollo en América Latina. Es una contraparte socia con quien desarrollamos este programa. Y con ellos implementamos este programa de 4 meses, 20 becarios en los cuales ingresamos a conocer áreas del conocimiento, por ejemplo, contratación pública, desarrollo de programas de inversión, comunicación intragubernamental, comunicación política, realizamos media training, planificación estratégica. Es decir, es un proceso de formación pensada para el ejercicio del poder. Y aquí no solo destaca el programa con 170 horas de formación y panelistas de altísimo nivel, sino además también quiénes son los becarios. Un requisito fundamental para nosotros en quienes becamos fueron personas que están decididas a ejercer la función pública. A mojarse el poncho, a participar. Correcto, sí. Y varios de ellos ya se mojaron. Yo soy menos formal que tú, ¿no? Yo les pido disculpas a la teleaudiencia, ¿no? Porque aquí mi invitado es muy formal, además es un doctor, es magíster. Es el deje del abogado, así que... Sí, yo soy más campechano en eso y les pido disculpas. No, a mojarse el poncho, en definitiva. Un poco así. Y recapitulando el tema, a ver, cuando yo hice la introducción te dije, la Fundación Adenauer, uno de los ejes principales es el desarrollo y el fortalecimiento de la democracia. Ustedes son convencidos del sistema democrático por encima de todas las cosas, ¿no? Entonces manejamos como paralelo esto un principio en el tema económico que fue lo que inspiró para el milagro alemán de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial. Esto ha sido un pequeño resumen de lo que tú acabas de decir con Konrad Adenauer, que era la economía social de mercado. Correcto. Pero esto no puede existir si no existe, valga la redundancia, si no se da un Estado de derecho. ¿No? Si no tenemos un Estado con instituciones sólidas, fuertes, ¿no? Autónomas, independientes, que sean el soporte, el andén más importante de lo que sería el sistema democrático, ¿no es cierto? Entonces, ahí es donde entran ustedes, que tú me acabas de decir, que es empezamos a trabajar con la sociedad en programas como este, que me parece fantástico lo que me acabas de decir de la Escuela de Presidentes. Correcto. Que es formar primero ciudadanos, porque no puede haber, creo yo, democracia si no hay ciudadanos. Así es. Y para que haya ciudadanos, uno de los principios básicos, creo que tú lo mencionaste también muy bien hace un momento, que es la responsabilidad. Tiene que haber gente consciente de sus derechos, pero también de sus obligaciones, y en base al eje de la responsabilidad. Y una vez que estas personas estén conscientes de eso, tienen obviamente que entrar en otro principio, que es uno de los más importantes, que es la participación, porque no tendría sentido
que estés formando gente y todo, pues que se quede ahí cruzada de brazos y que no esté dispuesta a mirar al otro lado y mojarse el poncho, como te dije, ¿no? Y esto creo que es algo muy importante que tú has mencionado, porque aquí hay varios temas que quisiera ir sobre ello. Claro. Primero, esto denota cuáles son los pilares de trabajo de la Fundación. Claro. La democracia, la institucionalidad, la seguridad, que es fundamental en Ecuador, y la innovación. Y sobre esto tenemos varios proyectos, pero voy a volver a ellos. Cuando tú mencionas la participación, para nosotros es fundamental, porque al Ecuador no lo va a cambiar ni una persona, llámese presidente, ni cualquier organismo o país vecino. A quien lo va a cambiar el Ecuador son los ecuatorianos. Y para ello necesitamos participación. Nota de ello, nosotros tenemos un programa que se llama Ruta Ecuador. Hemos visitado varias provincias en todas las regiones, en la costa, en la sierra, en la Amazonía, en la zona insular, en la cual junto con jóvenes de colegios y universidades nos sentamos a reflexionar en la importancia de la separación de poderes, de cuáles son sus roles, de la importancia del voto responsable, y sobre todo la importancia de como ciudadanos entender que tenemos derechos, pero sobre todo también tenemos obligaciones que tenemos que cumplir. Claro. Nosotros queremos votar, que está muy bien, y aquí en el Ecuador además tenemos desde el voto facultativo desde los 16 años. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? El votar pensando, el votar reflexionando, es decir, tenemos que revisar los planes de gobierno, tenemos que saber si es factible, que no sea populista, que no sea clientelista, ¿no es cierto? Y estas herramientas, ahora nosotros vemos con buenos ojos, por ejemplo, la implementación de la clase de cívica nuevamente en los colegios. Que es una muy buena iniciativa, ¿no? Me parece un gran acierto de la actual ministra de Educación que hay que aplaudir. Sí, y nosotros queremos impulsar ese proceso, y nota de ellos de este proyecto de Ruta Ecuador, en el que junto a jóvenes de colegios y universidades nos sentamos a reflexionar sobre lo importante en institucionalidad y lo importante en el voto responsable. Ya. Haciendo un pequeño paréntesis, entonces, ustedes tuvieron el programa la Escuela de Presidentes. Correcto. ¿Cuántas personas aproximadamente participaron? 20 becarios. 20 becarios, de diferentes ciudades del país, estratos sociales, que fueron escogidos en base a las características que tú mencionaste hace un momentito, ¿verdad? Así es, de las 3 regiones, esta vez no tuvimos de la región insular dentro de nuestros becarios, y entre ellos denotamos exgobernadores, exalcaldes, concejales en funciones, exconcejales. Es decir, eran gente que incluso ya ha participado en la gestión pública. Correcto, hay gente, interesante. Líderes de la sociedad civil. El requisito era jóvenes de entre 18 a 35 años. Varios de ellos hoy candidatos también a la Asamblea Nacional. Qué interesante, ya. Y tal vez la idea de esto es que ellos formen una nueva asociación, una nueva agrupación política, o esto ya queda obviamente como el resultado del trabajo de cada uno de ellos. Esto es importante decirlo y creo que es parte del mensaje. Labores de la Fundación Konrad Adenauer no es hacer el papel de partido político, ni es ni pretende serlo. Claro. El labor de la Fundación es ser plataforma de diálogo para que ellos se puedan encontrar, puedan generar vínculos. Porque aquí hay un error en la concepción. Algo fundamental es entender que en la política no hay enemigos sino contrincantes. Y es decir, varios de ellos estarán actualmente en las mismas filas en partidos políticos o en una misma tendencia, pero en otro momento también se podrán encontrar en diferentes orillas y sabrán que hay una persona formada, responsable, con quien también pueden entablar líneas de diálogo. Y eso es importante, generar una serie, un grupo de ciudadanos convencidos con principios y capacidades que en el ejercicio público lo puedan hacer de manera seria. Mira, y saliéndome un poco del esquema, ¿no? Saliéndome un poquito del esquema y no quiero ponerte en aprietos, pero con toda confianza me comentas. Me has dicho que el resultado fue positivo, ¿no? Correcto. Terminaron muy bien, pero ¿no se sintieron los más jóvenes como medio aburridos en esto? Y te digo, ¿por qué? Porque ahora vivimos la política del TikTok. No, y ojo, no tengo nada en contra yo de las redes sociales ni del TikTok, es más, yo tengo mi TikTok también y tengo, claro, pero ahora es el uso y el abuso de esa herramienta, ¿no? Donde todo lo que tú me acabas de decir no sirve absolutamente para nada. Y no digo que no lo sirva, o sea, en eso soy muy claro, sino que ¿qué me voy a poner yo a los 18, 19 años a leer un programa de gobierno y me va a interesar a mí si el señor fulanito, menganito va a respetar las instituciones democráticas? A mí me interesa cómo baila. Me interesa si está con unos zapatos rojos o si estoy con, no sé, con alguna cosa llamativa. Por poner un ejemplo, no quiero dar nombres, ¿no? Pero hemos llegado un poco a ese esquema, ¿no? Hemos llegado a ese esquema más populista, más clientelar, más guachafo, diría yo, de hacer política. Con esto no quiero decir que las nuevas herramientas de la comunicación política, con todo el respeto para los señores que manejan este tema, que salvando excepciones son más mercaderes del tema político que de la comunicación, que
que hay que hacer algo que sea más vendible, más atractivo, pero también como que hemos llegado un poco a la vulgarización de este asunto, ¿no? Entonces, por eso te digo, ¿cómo se sintieron? O sea, ¿cómo poder contrapesar las dos cosas, ¿no? Porque la ruta que ustedes escogen creo yo que esa es la correcta, o sea, así debe ser. Pero ya la realidad es diferente. Yo quiero contarte algo en esta época de la sociedad líquida que se llama, ¿no es cierto? Primero es el uso que les da a redes sociales. Por eso aprovechar también a la audiencia, invitarles que nos puedan buscar en redes sociales. Estamos como CAS-Ecuador, K con K, KAS-Ecuador. Nos pueden encontrar para promocionar nuestro trabajo. Pero con eso justamente entrar en esto y yo creo que darte un buen mensaje. Nosotros Qué bueno, vemos porque con yo esperanza. Estaba medio desalentado. Correcto, es ver con esperanza. Mira, nosotros tenemos una iniciativa que llamamos el After Office con la CAS, en la cual nos hemos juntado ahora no solo en Quito, que el año pasado fue, sino nos hemos juntado en Quito, en Cuenca, en Loja, en Manta, en Guayaquil, y seguimos recorriendo el país haciendo lo siguiente, en el cual el 95% de nuestros asistentes son jóvenes, de universidad en su gran mayoría, en el que hacemos. Nos juntamos y conversamos sobre política. Tenemos asistencia de 100 personas inscritas, 400 personas, a veces del aforo nos falta, en el cual, a propósito de un encuentro, a veces tenemos una cervecita en medio de esto. Bueno, pero lo importante, que es el motivante, claro, pues es reflexionar sobre los problemas estructurales del país. Mira, yo te voy a decir, uno de los problemas fundamentales en el Ecuador es que tenemos políticas de gobierno. No tenemos políticas de Estado. ¿Y qué requiere políticas de Estado? Es que la sociedad civil, la academia, los políticos, nos encontremos y comencemos a conversar sobre qué quiere el país y de manera conjunta el tomar decisiones de una hoja de ruta en el cual el país pueda caminar y que no se cambie con cambios de gobierno y que no volvamos y cada nuevo gobierno diga como, oye, vamos a refundar la patria y vamos a cambiar. Y esto yo te digo en temas fundamentales. Eso es economía, muy ecuatoriano, ¿no? Seguridad. Hay un complejo, como no recuerdo quién decía, pero es un complejo adánico, ¿no? Entonces, todo presidente. De refundar. Sí, mira, ahora tenemos... no quiero entrar en temas polémicos, pero el actual presidente de la República y el gobierno, yo veo que maneja mucho el tema del Nuevo Ecuador, el Nuevo Ecuador. Y cuando estaba el presidente Correa, también era lo mismo, el pasado era malo, ¿no? Entonces, como que con cada gobierno, con cada caudillo, con cada segmento gubernamental que se va repitiendo cada 10 o 15 años, van refundando la patria, ¿no? Pero mira, las redes sociales y la inteligencia artificial que han marcado la generación que actualmente tenemos, que hay ciertos riesgos, también marcan una oportunidad. Y es que tenemos una nueva generación y, para no dejar el tema de las redes sociales, el tema de la democratización informática es fundamental. Es una nueva oportunidad de repensar cómo podemos los ciudadanos participar. Es una oportunidad para que constantemente los ciudadanos estén en constante contacto con las autoridades. Esto no pasaba 20 años atrás. Ahora tú puedes tomar un ex, puedes tener TikTok, puedes comentar a quien está ejerciendo las funciones, que presenta nuevos retos, pero también presenta nuevas oportunidades. Este año nosotros hicimos el primer Congreso Regional de Inteligencia Artificial, por ejemplo. Ah, mira, qué interesante. Tratamos temas importantes vinculados a la democracia, a la productividad, al periodismo, que también hicimos un Congreso de periodismo. ¿Por qué? Para que exista una sólida democracia necesitamos también las libertades. Y la libertad de expresión, asimismo, es una fundamental. Claro. Una de las cosas interesantes que siempre me ha llamado la atención, y yo les felicito al trabajo que realizan ustedes como fundación, es ese interés y ese constante anhelo de llegar a toda la sociedad civil, ¿no? Es decir, no solamente se segmentan en un determinado grupo, sino que buscan llegar a diferentes actores y sectores de la sociedad. Y sobre ese tema también, no sé cómo estén trabajando el tema, tomar en cuenta también las ciertas situaciones de diferentes sectores sociales, porque no piensa lo mismo la gente de un barrio suburbano de Guayaquil que de la Universidad de las Américas, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, que ahí es como que tenemos permanentemente un choque de no solo generacional, sino de visiones y de enfoques entre el ecuatoriano que sobrevive el día a día sin trabajo y atropellado por la influencia de la droga y del microtráfico, ¿no? Para poder sobrevivir. Y el otro, obviamente, que me parece interesante el trabajo que ustedes están haciendo, que es trabajar también con las élites académicas y todo, que no muchas han tomado conciencia de lo que se debe hacer en función de la sociedad, ¿no? Entonces yo les felicito enormemente en esto que me acabas de comentar. ¿Y qué otro proyecto están manejando? Mira, algo fundamental, y ahora que tú topas, yo puedo asegurarte que nuestro equipo, aunque sea pequeño, nosotros nos hemos esforzado por recorrer territorio.
Un principio fundamental es la descentralización, y para descentralizar es importante conocer la realidad de los distintos No están territorios. encerrados solamente aquí en Quito en una cápsula, así es. Sino que y no van solamente con grupos, digamos, de académicos, etcétera. También vamos al territorio. Tanto bueno. así que tenemos un proyecto que se llama la Red de Seguridad. Ya. Que ¿Cómo es eso? nosotros juntamos expertos, tenemos exministros, tenemos académicos, tenemos militares y policías en servicio pasivo, activo, de alto nivel, que nos juntamos y conversamos sobre la situación de qué pasa en el país. Y nota de lo que tú mencionas de entender la realidad. Hace más o menos un mes y medio lanzamos un paper que era sobre la doble criminalidad, un análisis in situ en Nueva Prosperina, en la cual se lanzaron temas muy importantes. En todos los medios de comunicación, por ejemplo, se comenzó a hablar sobre esto de que un niño sicario podía ganar entre $2.500 a $3.000 mensuales. Mira, ese dato caramba. salió justamente del estudio que se lanzó en conjunto con una experta nuestra, Catherine Herrera, una experta que además fue a territorio a realizar este levantamiento de información en Nueva Prosperina, uno de los puntos más complejos en seguridad en Ecuador. Y eso es parte del ejemplo de cómo también, para que haya una democracia plena, para que hayan libertades, necesitamos un presupuesto básico, y es que haya seguridad, un principio fundamental, y no visto desde una manera securitista, es decir, no hay que politizar la seguridad, es decir, no tiene que volverse un banquete político, es decir, yo te ofrezco seguridad a cambio de votos. Esto tiene que ser una política de Estado que se tome con criterios técnicos y en la que se junte una decisión no solo del gobierno central, de los gobiernos seccionales, pero además de la ciudadanía, porque es un tema muy complejo el cual se tiene que tratar con la seriedad debida. Claro. Sí, lo que tú dices es cierto, ¿no? Que no se populice también el tema de la seguridad, ¿no? He escuchado que se habla también hasta del populismo penal, ¿no? Correcto. Todo esto que se ofrece, que se aumenten las penas, que se construyan más cárceles. Entonces, sí, de acuerdo, pero no estamos estudiando a fondo ni estamos entrando con detenimiento a cuál es la raíz propiamente del problema, ¿no? Porque la doctrina sí ya lo ha demostrado, penas más fuertes no disminuyen la criminalidad. Lo que sí disminuye la criminalidad es la certeza de la pena, lo cual nos obliga a ver a la seguridad. Es decir, si yo cometo un acto que incurre en lo delictivo, que incurre en una pena, el yo saber que voy a ser sancionado, eso sí disminuye la criminalidad. Es decir, la certeza de que si yo cometo un delito voy a ser sancionado, eso ayudaría, lo cual también nos obliga a pensar en la seguridad, en el sector de la justicia. Luis, yo estoy muy contento de todo lo que me acabas de mencionar y les deseo los mayores éxitos en el trabajo que están haciendo. Está claro que esto es un trabajo a mediano y largo plazo, ¿no? Y a lo mejor los resultados yo no los vea, tú sí. Sí, es un trabajo a más largo plazo, ¿no? Evidentemente. Y está claro que obviamente los actuales no pasaron por este trabajo, ¿no? ¿Cuántos binomios tenemos ahora? Tenemos 16 binomios. 16 potenciales binomios. Habrá que ver si finalmente se lo ratifica después ¿De del qué proceso. depende eso? Sácame un poco de mi... Bueno, hay un proceso. Sí, el calendario electoral, sí. Después sí, había bien. si teníamos o no alianzas. Finalmente Bien. hubo una única alianza y después tiene que pasar el proceso de inscripción, es decir, superar, que cumplan todos los requisitos, que no incurran en prohibiciones y finalmente se ratificará. Que, bueno, el calendario yo actualmente no lo tengo aquí en la mente, pero deberán ver si todos los binomios preinscritos finalmente son ratificados y por lo tanto asistirán a la contienda electoral. Ya. En sí yo no estoy en desacuerdo que haya los binomios, que sea siempre y cuando tengan una propuesta responsable y de acuerdo al país, ¿no? Luis, mira, el tiempo ha terminado, tú sabes cómo es el tiempo de televisión. Me encantaría quedarme conversando más tiempo contigo. Yo te agradezco infinitamente por tu presencia, no va a ser la última, ¿no? Muchas gracias. Ya te de seguir invitando para conversar y que nos comenten el trabajo que están haciendo. En ese sentido, pues yo quiero agradecerles por la audiencia esta noche y hemos estado fascinados pues con lo que nos ha comentado Luis acerca del trabajo de la Fundación Konrad Adenauer en Ecuador, que es una esperanza que tenemos de que haya una organización, una fundación que esté trabajando por el fortalecimiento de la tan llamada democracia. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Muy buenas noches. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Ecuador Opina, dirigido a la sociedad como un espacio de opinión y análisis de los problemas nacionales e internacionales, con la conducción de Santiago Cadena. Ecuador Opina